Vamos a empezar la siguiente mesa. Bueno, hoy es para mí un orgullo el poder presentar a nuestro ponente de hoy, a nuestro invitado, que sin duda todos lo conocéis porque realmente viene muchísimo a nuestros congresos, participa muchísimo con nosotros. Es una excelente persona, generoso y además un gran comunicador, y es catedrático de epidemiología renal en el Instituto Karolinska de Estocolmo. Aunque, como podéis ver, y a los que no lo conocéis, pues veréis que no es sueco. Va a hablarnos de las nuevas ecuaciones del filtrado glomerular estimado, si vamos por buen camino o no. Es una persona que tiene muchísimas publicaciones, más de 500 artículos y 30 capítulos de libros, y ha trabajado muchísimo la prevención y el tratamiento de las personas con enfermedad renal crónica, cómo integrar la evaluación de la función renal en el proceso de decisión médica y de los factores de riesgo modificables de dieta, estilo de vida y uso inadecuado de medicamentos. Así que yo creo que va a ser un placer escucharlo y cuando quieras, Juan Jesús. Gracias, Lola, por la introducción. Al comité organizador por pensar en mí. Yo encantado de venir a Granada, estudié aquí y por eso era difícil decir que no a la invitación para dar mi visión personal sobre el Sancta Sanctorum de la nefrología. Así que voy a intentar hacerlo entretenido. Gracias por atender y elegirme a mí y no al pedazo de sol que tenéis fuera con la alhambra de fondo. Para daros mi visión sobre el filtrado glomerular, quiero recordaros una película. Bienvenido a Mr. Marshall. ¿La habéis visto? Y si no, os la resumo. 1953, director Luis García Berlanga, uno de los actores principales, la voz quebrada de Pepe Isbert. Un pueblecito de Castilla se entera de que los americanos diplomáticos que reparten los fondos del Plan Marshall van a pasar por el pueblo. Inmediatamente empiezan a engalanar el pueblo con todos los estereotipos que creen que los americanos quieren tener. Sevillana, casa andaluza, botijo y tortilla de patata, y empiezan a adaptarse a todo lo que los americanos pueden esperar. Empiezan a intentar hablar inglés, hacen morcillas con forma de hamburguesa, sueñan con un gran dinero que va a venir y la comitiva ni siquiera pasa por el pueblo. ¿Por dónde me va a salir, Juan Jesús? Pues utilizo este símil para dar los mensajes principales que me gustaría discutir con vosotros hoy. Que la historia del filtrado glomerular estimado es una historia predominantemente norteamericana, sujeta a problemáticas y a realidades norteamericanas. Y desde los tiempos de la posguerra se nos ha quedado esa impresión de que todo lo que se hace al otro lado del charco es siempre mejor. Vale, los americanos son muy buenos, pero los europeos y los españoles también. Y necesitamos, para ir por el buen camino sobre el filtrado glomerular, un espíritu crítico y no quedarnos esperando a que venga el Plan Marshall. Y ahora voy a intentar argumentar cómo he llegado a estas conclusiones. Y para eso doy una visión muy rápida sobre la historia de las ecuaciones de filtrado glomerular estimado. Al principio, como siempre, no había nada, oscuridad, hasta el año 1973, que Don Cockcroft en Canadá dio la luz con la fórmula Cockcroft-Gall. Se hizo en 236 personas, hablaba del aclaramiento de creatinina, utilizaba el peso corporal y, sin ser ninguna maravilla, se usó durante 20 y tantos años hasta que Andrew Levy, que es una de las personas más inteligentes y más humildes que conozco, y estas cosas normalmente no van parejas, utilizó el ensayo MDRD para generar la fórmula con el mismo nombre. Una fórmula que ya utilizó más gente, 1.628 personas, utilizaba la creatinina, comparándola con medida estimada por Iohexol y iotalamato en personas no diabéticas, utilizaba un factor de corrección por raza afroamericana porque estas personas de media tenían mayor masa muscular. 10 años más tarde, el mismo Andrew Levy, un poquito más mayor, nótese en la foto ya las canas, hizo el CKD-EPI fórmula 209 con más gente, 3.896 personas, mejoraba la predicción, era más precisa que las otras fórmulas anteriores y desde mi punto de vista este ha sido uno de los avances más importantes que hemos tenido en el campo de la nefrología en los últimos años, porque nos ha permitido expandir, ahora vas a tener otra diapositiva para hacerle la foto, expandir el conocimiento sobre las enfermedades nefrológicas en todo el mundo. Sabemos la importancia, sabemos el crecimiento, las consecuencias epidemiológicas. Se ha introducido el filtrado glomerular en todos los niveles de la medicina.
forma parte de la clasificación del sistema de severidad de la enfermedad renal crónica y está incluido casi en el reporte automático de la mayoría de los sistemas de salud de los países avanzados. No se podía pedir más y creíamos que estábamos bien hasta ahí, cuando de repente, hacia el año 2015, empezó otro movimiento necesario e importante, principalmente en países anglosajones, que hablaban sobre el racismo en la medicina y cómo la asunción de que la raza o la etnia tenía diferencias no tenía ninguna base científica, porque no representa variabilidad genética y lo único que representa, si hay algo, son diferencias socioculturales o inequalidades en la sociedad. No existen las razas, solo una, la humana. Si bien todo eso es importante, empezaron a poner la mirada crítica en el año 2019 hacia la fórmula de filtrado esquimado, porque desde su punto de vista y sin venir a cuento, ser de raza negra, ser de raza afroamericana, inmediatamente te daba un 18% de filtrado glomerular estimado y eso hacía que estas personas tuviesen mayores dosis de medicamentos con mayor posibilidad de efectos adversos, tuvieran que esperar más tiempo a recibir un trasplante, a ser referidos al nefrólogo o a empezar la diálisis. Hablaban sobre la inequidad inducida por la ecuación de filtrado glomerular estimado. Este movimiento hizo un lobby político muy importante y el mismo CKD-EPI Consortium, en básicamente un año, desarrolló una nueva fórmula, la fórmula del CKD-EPI de 2021, que a lo mejor visteis en el artículo de New England el año pasado, liderado por Leslie Inker, que pongo la foto más pequeñita no porque sea menos importante, sino porque si no me tapa el resto de las cosas de las columnas. Y es básicamente la misma cohorte que en la CKD-EPI 2019, un poquito más de pacientes, y ha quitado este coeficiente de corrección por raza afroamericana. Vale. Desde ese momento, inmediatamente, el ASN, la National Kidney Foundation en Estados Unidos, empiezan a publicar artículos. Recomendamos la inmediata adopción de esta fórmula en todos los sistemas de salud y todos los laboratorios de Estados Unidos. Y por ende, todo lo que dicen pues, se va expandiendo por el resto del mundo. ¿Es esta fórmula mejor que la anterior? Pues depende de cómo lo mires, ¿vale? Y mirad en este estudio donde hablan de la precisión o el sesgo que produce la fórmula del 2021 versus la que teníamos antes en el 2012. A ver si el puntero me funciona. Pues el puntero no funciona. Bueno, un poquito, ¿lo veis? Entonces, antes la fórmula del 2012 daba una infravaloración del filtrado glomerular medido de media 3,7 mililitros por minuto en las personas de raza afroamericana. Ahora la nueva tiene el mismo grado de sesgo, solo que en dirección opuesta, 3,6 mililitros sobreestimando. Bueno, mirad lo que pasa ahora con el resto de los no afroamericanos, donde estamos incluidos absolutamente todos. Antes teníamos una infravaloración de 0,5 mililitros por minuto, ahora tenemos una infravaloración de 4 mililitros por minuto. O sea, la fórmula verdaderamente es peor en las personas que no son de raza afroamericana. Entonces, hacemos una fórmula que es menos racista, pero más imprecisa. Y cuando salió todo esto, yo que no participé mucho en Twitter, pero lo leo. Y había muchos tweets de gente española que conocéis que empezaron a poner cosas como esta. Por fin un filtrado glomerular que no discrimina, que nos representa. Es hora de abolir el racismo en la medicina. Y sonaba muy bien, pero entonces yo me puse a pensar, vamos a ver, en Suecia no usamos el coeficiente de corrección porque, entre otras cosas, está prohibido recoger información sobre la etnia de los pacientes para abolir la discriminación. Siempre hemos asumido que todo el mundo era blanco. Y empecé a preguntar a mis compañeros de Holanda, que tampoco lo hacen, en Italia tampoco, en Escocia tampoco, en Bélgica, en Francia, en España. Por lo menos a los que pregunté me decían, no, nosotros siempre hemos considerado a todo el mundo ser caucásico. En Europa, por otro lado, hay muy pocos afroamericanos. Nos representa esta fórmula. Y a raíz de estos tweets empezamos a pensar y a hacer este artículo, que se lo debo a Edward Fu, un postdoc en mi grupo. Cogimos a todos los pacientes de Estocolmo en los últimos años, 1,6 millones de adultos a los que se le ha medido la creatinina en suero o en plasma al menos una vez. Y evaluamos qué pasa con el filtrado glomerular cuando cambiamos de la fórmula de 2012 a la fórmula de 2021.
Os recuerdo que en nuestro país, digo nuestro país, mi país de adopción, no se puede recoger información sobre la etnia de los pacientes, pero se estima que solo hay un 2,5% que venga de países africanos, que no quiere decir afroamericano, como hablaremos dentro de un poquito. Pues bueno, la fórmula nueva lo que hace es subir el filtrado glomerular con respecto a la fórmula antigua de media en 3,9 mililitros por minuto, que a lo mejor parece poco, pero no es de manera uniforme, porque aumenta sobre todo en los ancianos y en los hombres. En los ancianos, un 74% de los pacientes tiene entre 4 y 8 mililitros por minuto más, ¿vale? Y como podéis ver en la segunda gráfica, todos los pacientes, sin excepción, aumentan su filtrado glomerular si cambiamos de ecuación. Y claro, si aumentas el filtrado glomerular, pues a lo mejor te desaparece la enfermedad renal crónica. Y eso es lo mejor, como cuando hacíamos los test del COVID. Con no medir ya se acabó la epidemia. Pues aquí exactamente lo mismo. Aquí podéis ver cuántas personas se reclasifican si cambiamos de ecuación. Os lo marco en rosita, por ejemplo. 39% de personas con filtrado glomerular 3A por la fórmula del 2012 pasan a ser personas con un filtrado glomerular de más de 60 mililitros por minuto. En otra manera de verlo, de la noche a la mañana cambiamos de fórmula y la prevalencia de la enfermedad renal crónica disminuye en un 26%, de 5,1% en la sociedad con pacientes de estadio 3,5 a 3,8. Pandemia solucionada. Pero no solo es el problema más importante, el problema es que estas personas tendrían que aumentar su dosis en docenas de medicamentos. Metformina o DOACs tendrían que continuarse durante más tiempo, RASI, SGLT2, GLP-1 receptor, perdonad el Spanglish, tendrían que empezarse más tarde, no podrían recibir contrastes, diferentes cirugías, etcétera, etcétera, etcétera. Y justo con estos artículos empezaron a aparecer estos otros donde evaluaban la precisión de esta ecuación, y aquí estaba yo intentando ver cómo traducía performance, pero precisión me suena mejor, versus filtrado glomerular medido en personas de raza negra no afroamericana, y en concreto un estudio en Malawi y en Uganda y otro estudio en las personas de color de Francia. Pues en estas la precisión de la nueva fórmula era incluso todavía mucho peor. Y hay reflexiones acerca de cuáles las diferencias fenotípicas entre la etnia afroamericana y el resto de americanos en el mundo. El resto de personas de color en el mundo, porque la etnia afroamericana ha sufrido, desgraciadamente, un proceso histórico de selección de esclavitud y de trabajo en las plantaciones de Luisiana, en las que solo los más musculosos han podido pasar a la siguiente generación. Entonces tienen un fenotipo mucho más musculoso que el resto de las personas de color, con lo cual ni siquiera las nuevas fórmulas representan al resto de personas de raza, del resto de personas de color. Y por eso, teniendo en cuenta estos tres trabajos, la European Renal Association, perdón, que no me salen las palabras, publicó este artículo en el mes de septiembre, concluyendo que por el momento su recomendación es que no adoptemos esta fórmula de 2021, por lo menos hasta que la hayamos evaluado y valorado en nuestros contextos. Y no es la única sociedad, otras sociedades europeas se aunan a este tipo de recomendación. ¿Cuáles son las soluciones? Reconozcamos que somos diferentes y que hay diversidad. ¿Conocéis estas fórmulas? La Lund-Malmo Equation, European Kidney Function Equation, la ecuación BIS, la ecuación FAST, ¿os suenan? No suenan. No suenan por el problema del americacentrismo en la nefrología, esa tendencia a ver el mundo desde la problemática americana nada más. Que IDIGO, que guía las prácticas clínicas del mundo entero, es una organización americana dirigida principalmente por gente americana, y ninguna de estas ecuaciones europeas, que pudieran ser incluso mejores que la CKD-EPI, tienen exposición y tienen reconocimiento. Mirad que la ecuación Lund-Malmo se hizo en el sur, un poco más abajo de Estocolmo, y se hizo mucho lobby, es la que nosotros utilizamos en el sistema de salud. Nosotros no utilizamos la CKD-EPI, usamos esta. Y ya siempre me ha parecido, qué tontos los suecos que siempre quieren ir a por la suya. Por lo menos era mi intención, y en mis artículos yo siempre calculaba la CKD-EPI, y ahora en 2 diapositivas voy a ver que me como las palabras porque resulta que a lo mejor no era la elección más adecuada.
En este tipo de ecuaciones, las ecuaciones americanas y las ecuaciones europeas, cada uno tira para su lado y hay muy poca colaboración. Por un lado tenemos las cohortes americanas que evalúan las ecuaciones europeas y dicen no funcionan. Y por otro lado están las cohortes europeas que evalúan las ecuaciones americanas y dicen no funcionan. Y eso es normal, porque las ecuaciones siempre van a funcionar mejor en la cohorte en donde se han desarrollado. Aquí lo que falta es un tercero en discordia. Y no se diga más. Cogimos nuestra base de datos y aquí os enseño el análisis de precisión en 90.000 medidas de iohexol, el cargamento de iohexol, que también tuvieron medidas de creatinina y de cistatina C en el mismo día. Y para no entrar en detalles podéis ver, bueno, marcado en azulito, la precisión de la fórmula Lund-Malmo, que resulta que tiene 0. Es la que más se aproxima. Hay un 0 de diferencia en mililitros minuto con el filtrado glomerular medido. Me como mis palabras de todo lo que he hecho hasta ahora. A partir de ahora siempre utilizaré esta para mi base de datos en Suecia. Pero mirad las fórmulas europeas, las fórmulas americanas, cómo tienen el peor sesgo en comparación con las fórmulas europeas o las fórmulas que contienen cistatina C. Para mí esto me da que pensar. Las fórmulas europeas en esta cohorte europea funcionan mejor que las fórmulas americanas. ¿Debería cada país evaluar cuál es la ecuación de filtrado glomerular estimado que mejor le representa y que más precisión tiene? Eso nos haría diferenciarnos, separarnos una a otra. Sería más difícil comparar la prevalencia de la enfermedad renal crónica en España o en Suecia. Sería más difícil hacer estudios internacionales randomizados porque los criterios de inclusión variarían en uno o en otro país, pero ganaríamos en precisión, que creo que es para lo que lo usamos en la práctica clínica. ¿Qué otra solución podemos tener? Si el problema es la creatinina y que no sabemos sobre masa muscular y tal, ¿por qué no buscamos información sobre masa muscular? Cuando se hicieron estas fórmulas, a lo mejor no era fácil encontrar en los Electronic Healthcare Records información sobre peso y altura, pero hoy en día creo que eso se puede conseguir de manera accesible, mucho más fácil en la gran mayoría de los pacientes. Si no nos gusta la creatinina, vamos a cambiarla o vamos a añadir otro filtrado nuevo. Y en los últimos 30 años no hay gran descubrimiento de nuevos marcadores y la única diferencia es con la cistatina C. Ahora, la cistatina C resulta que también la descubrieron los suecos. No la descubrieron ellos, pero su valor como marcador de filtrado glomerular sí lo hizo este hombre, Anders Group, en 1985. La cistatina tiene ventajas, no se afecta por los determinantes de no filtrado glomerular como son el sexo o la masa muscular, pero sí está afectada por otro tipo de problemas como la inflamación, la obesidad o el hiperparatiroidismo. ¿Es más cara que la creatinina? Sí, pero siempre se ponen cifras de los precios americanos y el sistema sudamericano tiene unos precios que son 5 o 6 veces lo que vale aquí en Europa y en parte se explican por el volumen detectado. Si tú mides 10 cistatinas al día, pues todos los reactivos que abres tienes que tirarlo al final, pero si mides 1000, con esos reactivos los puedes ir, el precio baja. ¿Vale? Las fórmulas de filtrado glomerular estimado que usan cistatina C no son perfectas, como veréis dentro de un poquito, pero tendemos a creer que se aproximan mejor al filtrado glomerular medido. Existen varias ecuaciones en la literatura, también hay varias ecuaciones europeas, pero las que más habréis visto o las que más se han escuchado son las americanas, que son las que recomienda que digo. Now, el problema, como lo veo, es de la siguiente manera. La ecuación nueva ya no es racista, pero es igual de mala o incluso igual de buena, igual de mala para tanto afroamericanos como no afroamericanos. Incluso es peor que la que teníamos antes. Y entonces las sociedades americanas nos dicen, vale, tenemos una ecuación peor, así que empezar a usar la cistatina C más. Pareciera como que han descubierto la pólvora. Pero la pólvora llevaba descubierta un porrón de años, porque ya las guías del KDIGO del 2012 nos decía una ecuación para cada ocasión. En la mayoría de las ocasiones, el filtrado glomerular estimado con creatinina sería suficiente. En ocasiones donde tenemos la sospecha de que el filtrado estimado con creatinina no es lo suficientemente preciso o hay problemas de confusión, considera la cistatina. En situaciones donde necesitas precisión, pasa directamente a la cistatina o al filtrado glomerular medido.
Pero esto los americanos como que lo han descubierto ahora nueva y se ve una sensación de ansia en las redes sociales. ¡Oh, my God! Se ponen ahí como ellos todos exagerados. ¿Cuándo mido la cistatina D? ¿Cuándo no la mido? ¿Cómo interpreto las discrepancias entre una y otra? ¿Cómo consigo moverme a seguir adelante con mi vida? Pues no os preocupéis que aquí llegamos los vikingos, pero no los invasores sanguinarios, sino los epidemiólogos, que somos un poquito más calmados. Y lo único que queremos es echar una mano, porque resulta que en Suecia llevamos ya desde el año 1995 con medidas rutinarias de cistatina C sin ningún problema y desde el año 2010 con medidas estandarizadas a nivel nacional. Así que intentamos dar evidencia del mundo real sobre cómo la medimos, cuán común son las discrepancias entre la creatinina y la cistatina C y qué significan estas discrepancias. Imaginaros que tenéis esta pregunta. Mi paciente tiene una medida de creatinina muy diferente de la medida de cistatina C. ¿Eso es bueno o es malo? Pues lo vimos en nuestra corte de datos, medio millón de mediciones en el mismo día. Evaluamos las discordancias entre uno y otro. Lo más normal es que el aclaramiento por cistatina C sea siempre más bajo que el aclaramiento de creatinina. Quizás lo esperabais, ocurren en un 65% de los casos. De media, el aclaramiento de cistatina C es un 10% menor o 7 mililitros por minuto menos que el aclaramiento de creatinina. El 32% de las determinaciones tenían más de 15 mililitros por minuto de diferencia. ¿Qué significan estas diferencias? En el eje de las X podéis ver la diferencia entre cistatina y creatinina. Diferencias negativas significa que cistatina le daba un valor menor que el valor de la creatinina y diferencias positivas que el valor de la cistatina era mayor que el de la creatinina. Y podéis ver aquí todos los outcomes que hicimos. Inicio de la diálisis, acute kidney injury, enfermedades cardiovasculares, fallo cardíaco, muerte cardiovascular, muerte por todas causas. Cuando el aclaramiento estimado por cistatina es menor que el de creatinina, hay un mayor riesgo de efectos adversos de cualquier tipo. Y cuando el aclaramiento de cistatina es mayor que el de la creatinina, hay un menor riesgo. La manera de interpretar esto más sencilla sería la cistatina se aproxima mucho más al filtrado glomerular medido. Pero la verdad es que no lo podemos saber. Estos son estudios observacionales y puede que refleje mejor el filtrado glomerular medido, puede que capture algunos de los parámetros que influencian en la cistatina C, puede que deje de capturar algunos de los parámetros que influencian a la creatinina o puede que haga una mezcla de absolutamente todo. Lo único que podemos decir es que es una señal para levantar las orejas y generar alarma porque el paciente tiene riesgo de peores desenlaces. Siguiente pregunta. Mi paciente tiene diferencias entre las dos mediciones y quiero tomar una decisión como, por ejemplo, el ajuste de la dosis de los fármacos. ¿Qué fórmula utilizo? Pues lo hicimos en 9.400 y pico pacientes a los que se le midió en conexión con una situación rutinaria en el sistema de salud, tanto el aclaramiento de Iohexol como la cistatina C como la creatinina en un periodo de 7 días. Lo más normal sería que no haya discrepancia entre estas medidas. Esto ocurrió en el 45% de los casos, midiendo la discrepancia como la ausencia como las diferencias que no fueran más o menos de un 20%. Y en estas condiciones normales podéis ver en las ecuaciones la precisión de las ecuaciones. La precisión 0 sería aproximación total con medidas de filtrado glomerular medido y todas están más o menos igual, sobrevalorando el filtrado glomerular medido en un poquito de mililitros por minuto. Aquí ponéis la precisión global en personas de más de 65 años, en hombres, en mujeres, en obesos, en cáncer, en enfermedad cardiovascular, bla, bla, bla. Bastante consistente. Todas las ecuaciones tienen un bias, una precisión parecida. Ahora, en un 47% de los casos, el aclaramiento de cistatina C era menor que el de la creatinina. ¿Me seguís? ¿Vale? Era un 20% menor. Si la eGFR creatinine era de 20, estas personas tenían por cistatina C un 20% menos. Esto es muy común en la práctica clínica y aquí podéis ver la precisión de las diferentes fórmulas. La cistatina, el filtrado glomerular por creatinina sobreestimaba, porque tiene una precisión por encima, todo el filtrado glomerular medido. El aclaramiento evaluado por cistatina C infravaloraba el filtrado glomerular medido.
en la misma magnitud, pero en dirección totalmente contraria. La que mejor se aproximaba al filtrado glomerular medido eran las ecuaciones que combinaban la creatinina y la cistatina C de la psiquidiepia. En la situación, había un 8% de los casos en los que el aclaramiento de cistatina C era mayor que el de creatinina. Un paciente que tenía a lo mejor un aclaramiento de creatinina de 20 y la cistatina C le salía 25. Cuando la cistatina C daba un aclaramiento mayor, pues no es normal en la práctica clínica, es infrecuente y en cualquier caso podemos ver la misma tendencia. Las fórmulas que utilizan solo un biomarcador están por encima y por debajo en la misma magnitud. La que más se aproxima suele ser la que combina creatinina y cistatina C en la misma ecuación. Así que cuando encontréis discordancias entre estos factores, la fórmula de elección debiera ser la combinación de creatinina y cistatina. Y con esto termino todo lo que quería deciros. ¿Vamos por el buen camino? Pues depende. ¿Qué ecuación? De momento sigamos con la que teníamos antes, porque la primera no nos mejora, por lo menos no en nuestro sistema. Tengamos un espíritu crítico, quizás tenemos que evaluar qué ecuaciones nos representan y que os atreváis más con la cistatina C. Ojo, no es la panacea, es igual de buena, igual de mala que la creatinina y ayuda a discernir riesgos, pero en caso de duda, usad la ecuación combinada. Y con esto me despido. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Jesús, por tu excelente presentación. Tenemos muy poco tiempo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Me da la luz y no veo. Bueno, yo quería comentarte. A mí me preocupa que no clasificar adecuadamente a los pacientes también tiene un coste importante, tanto para el paciente como para el sistema sanitario. Por complicaciones, por la carga que supone, a lo mejor clasificar a un paciente con un filtrado por debajo de lo que lo tiene. Entonces, el uso de la cistatina o de esta fórmula de ecuación conjunta de creatinina y cistatina, ¿no sería más económica, más coste eficiente? Aunque sea, no sé cuánto de cara puede ser la cistatina. Pues ahora mismo es difícil de evaluarlo porque no tenemos información suficiente. Aunque las recomendaciones de medir cistatina C empezaron en el 2012, la implementación ha ido muy lenta, excepto en algunos países como en el que vivo. Lo que dices tiene toda la razón. Si podemos reducir, por ejemplo, el porcentaje de errores en la dosis de medicamento y efectos adversos, probablemente tengamos un beneficio a largo plazo en la prevención de ingresos hospitalarios que superen con creces los costes de una cistatina C. En Estocolmo las tenemos las dos en el mismo paquete, así que cuando quieren medir el filtrado glomerular se miden las dos al mismo tiempo. Tenemos, de manera automática nos dan el aclaramiento por creatinina, el aclaramiento por cistatina y por las vicisitudes de la política sueca, la media entre el aclaramiento de las dos. ¿Vale? Creo que es una manera de informar al paciente, al prescriptor, al clínico sobre estas diferencias y a partir de ahí vosotros tenéis que interpretar hacia dónde van las cosas. ¿Es efectivo? Yo estoy seguro de que sí, porque mejoramos en precisión. ¿Es todo el mundo necesita medir la cistatina C? No, a lo mejor en muchas ocasiones o a lo mejor en screening, en atención primaria no necesitamos precisión, necesitamos awareness, necesitamos empezar a hacerlo. Y quizás tenemos que tener una guía un poco clara dónde es necesario utilizar la cistatina y dónde podemos seguir con lo que tenemos, que no es perfecto, pero es muchísimo mejor que no hacer nada. Porque existen también otros, no solamente es la raza la que nos está haciendo que no esté adecuada la fórmula, ¿no? El género, hay diferencias por género, ¿no? Las mujeres de media tienen menor filtrado glomerular medido que los hombres y las mujeres tienen una menor tasa de pérdida de filtrado glomerular en el tiempo.
y eso genera otro tipo de problemas. Pero no son problemas de error en la medición, bueno, en parte no son necesariamente problemas, pero son problemas de cómo clasificamos a los pacientes. Si los clasificamos de la misma manera, estamos sobrediagnosticando a mujeres que no van a progresar, y si no van a progresar tenemos que darles las mismas etiquetas y el mismo tratamiento. Si empezamos a abrir esas puertas, ya nos hemos quitado el coeficiente de raza y ahora nos quitamos el coeficiente de sexo, pues nos va a quedar la creatinina nada más, y a lo mejor simplificamos demasiado la historia del filtrado glomerular. Pero nos ayuda a recordar de que en una medicina de precisión todas estas herramientas no son herramientas precisas y no son herramientas que abocan por una medicina de precisión, porque generalizan. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Ahí hay una pregunta. Felicidades por la charla, me ha parecido apasionante. Una pregunta. ¿Tú abogas por medir el filtrado cuando estamos evaluando, por ejemplo, un donante renal en el que la precisión pues, es importantísima, o crees que combinar la creatinina y la cistatina sería suficiente? Nosotros en nuestros protocolos tenemos aclaramiento de IOS-EXO indicado para todos los donantes y todas las nefrectomías, etcétera. Sí, creo que es un momento en que exigen precisión. Y no es tan difícil hacer aclaramiento de IOS-EXO. A lo mejor antes era más difícil, pero hoy en día nosotros lo tenemos centralizado en el laboratorio de Karolinska, pero después la recogida de datos en todos los departamentos especializados pueden recoger ellos las muestras y enviarlas. Con un protocolo definido no hay problema, y debemos acostumbrarnos a usarlo en ese momento en que se hace falta. Pero en todo caso, en el 90% de las ocasiones vas a tener un filtrado menor, por si he deducido bien de tu explicación. O sea, peor que el de la creatinina. Que el basado en creatinina, solo en un 8 o 10% podrás tener un IOEXOL mejor. ¿Me confundo? Sí y no, porque estos son personas referidas al sistema de salud para un aclaramiento de creatinina, de IOS-EXO, y tienes que tener en cuenta cuáles son las indicaciones. Así que aquí tengo en estos 9.000 personas hay un batiburrillo de donantes, nefrectomías, personas que van a empezar a diálisis, personas con cáncer terminal a las que tenemos que ajustar los fármacos. Entonces, esas indicaciones están modificando todos los datos que te estoy enseñando, ¿vale? En vida real, esto es lo que ocurre, porque estas son las indicaciones por las que medimos IOS-EXO. ¿Algún comentario? Sí. Bueno, pues... Quiero hacer una pregunta. ¿Qué lugar ocupa la superficie corporal en las fórmulas? Porque todos medimos unos 0.73 metros cuadrados. Esa es la generalidad a la que nos enfrentamos como mayor, desde mi punto de vista, mayor barrera para el filtrado glomerular estimado a la hora de dar una medicina de precisión. Asumimos que las personas de color tienen más músculo, cambiamos la superficie. Las mujeres de manera media antes eran un poquito más pequeñas, pero dentro de las mujeres hay mujeres muy altas y más petit. Dentro de los hombres hay hombres muy gordos y más bajitos. El servidor es un ejemplo claro. Entonces no nos representa asumir que todos tenemos un 1,73 metros cuadrados de superficie corporal. ¿Podemos mejorarlo? Sí. Creo que podemos acceder hoy en día mucho más fácil al peso, a la altura y hacer unas medidas en las que tuviésemos una superficie corporal ajustada a lo que nos representa. Pero eso requiere un poquito de tiempo. Y no es dar un paso atrás, creo que sería dar un paso adelante y modificar, porque hoy en día es más fácil conseguirlo y creo que es una solución factible. Eso es un sistema, cuando se hace sistematizado, efectivamente, y tienes el dato, lo metes o lo meten los laboratorios. Pero si no lo tienen, lo puedes hacer tú. Claro. Pero el médico no lo va a hacer. Hoy en día, antes sí había más interés, pero yo creo que nadie se pone a calcular estas cosas. Pero sí puedes pedirlo a la hora de solicitar una medicina C, se solicita al laboratorio junto con una entrada de peso y una entrada de altura, y ellos te lo calculan automáticamente en el reporte automático. Se puede hacer. Pues eso es lo que decía. Sí. Gracias. Bueno, si os parece, terminamos la mesa. Hay una pregunta ahí. Estamos fuera de hora. ¿Haces la última rápidamente? Yo me quedo un rato si queréis. Intentad ser breves.
abundando en lo que comentábamos antes en la anterior pregunta, bueno, tan fácil es como nosotros hacemos una regla de 3, yo calculo el CKD de una persona y si yo sé el metro corporal que tiene, hago una regla de 3 para adaptarlo a esa persona, ¿no? Pero no es lineal. Porque me está diciendo que es por Sí, 1,73 metros cuadrados, pero si tiene 1 metro cuadrado, yo lo sé, pues tengo que hacer una regla de 3, ¿no? No sería así. No, porque las reglas de práctica. 3 son lineales y la ecuación es logarítmica, entonces no, es un crecimiento exponencial, no puedes hacer una regla de 3, tienes que ajustarlo en la ecuación, no funcionaría así. Pero entonces el tamaño corporal no está incluido en la ecuación. El tamaño corporal está asumido en la ecuación que desarrolló, no está incluido porque la asunción es que todo el mundo tiene 1,73 metros cuadrados. Pero la ecuación, como puedes ver, tiene logaritmos exponenciales y no tiene un crecimiento lineal, con lo cual la regla de 3 no te valdría. Sí, pero por ejemplo mi paciente, imagínate que tiene 1 metro cuadrado, 1,73. Entonces yo sé que está sobreestimándolo claramente, ¿no? Sí, estarías sobreestimándolo, pero no puedes recalcular porque la ecuación no es lineal. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Jesús. Ha sido un gusto escucharte y terminamos esta mesa, ¿vale? Gracias. Gracias.